Hola gente, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto a la renta a cargo del vendedor en una operación de compraventa inmobiliaria, ¿verdad? Concretamente, el impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Qué es este impuesto? Bueno, precisamente una imposición que se establece sobre una ganancia de capital. ¿Qué es una ganancia de capital? La venta de un inmueble, ¿no? Hay otras ganancias, pero en este caso nos vamos a centrar en la venta de un inmueble. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿a cargo de quién está? Bueno, del vendedor, porque recae sobre personas naturales. Si quien vende el inmueble es una empresa, eso se excluye de este tipo de impuestos, ¿de acuerdo? Ahora, se impone sobre la ganancia. Ya vamos a hablar más adelante sobre la forma de cálculo, pero lo que grava es la ganancia de una venta inmobiliaria. Así es. Y para complementar este punto que dice Jorge, la pregunta sería, ¿aplica en todos los inmuebles? Y no, o en todos los casos, no. Primero que el impuesto a la renta se estableció que se dé a partir de los inmuebles vendidos el 1 de enero del 2004. Es decir, si tú compraste tu inmueble antes, desde el 31 de diciembre del 2003 hacia atrás, no pagas impuesto a la renta. Todo aquel inmueble que se compró desde el 1 de enero del 2004 en adelante se aplica y se vende, se aplica este concepto. Ese es número uno. Segundo, lo dijo Coco, grava la ganancia. Un ejemplo sencillo, yo lo compré en 100. Lo vendo en 200, obviamente aplicando el índice de corrección, ¿no? Porque lo que te costó hace años 100, hoy ya no es, hay que aplicar ahí este índice de corrección. Entonces, si es que tú estás ganando 100, sobre esos 100 es el pago del 5%. ¿Correcto? Ese es el primero, el segundo caso. Y el tercero es el de si aplica como casa habitación. Y para eso tienes que cumplir con ciertas cosas. La primera es que la tengas 2 años como mínimo, siendo tú titular del inmueble. Y la segunda es que no tengas otros inmuebles a tu nombre también. En esos casos aplica este concepto del impuesto a la renta. Y respecto a esos puntos, bueno, tienes diferentes temas a evaluar, ¿no? Por ejemplo, ya yo lo adquirí antes del 2004, pero ¿cómo acreditas esa adquisición, no? No, simplemente tengo un contrato con la inmobiliaria, que es del 88, pero no tengo un documento de fecha cierta. Ahí la administración tributaria, la SUNAT, se va a poner como que muy rigurosa, ¿no? Entonces tienes que tener un documento de fecha cierta, una escritura pública, un contrato con firmas legalizadas. Tienen diferentes aspectos o variables a tomar en cuenta para sustentar este punto, ¿no? Otro tema es si es que no has generado un ingreso. O sea, cada uno de los puntos que ha señalado David como que tiene una aplicación en el caso concreto y hay que evaluarlo adecuadamente, rigurosamente. Es de manera general. Incluso de manera general. Aquí, no sé si Jorge, si nos puedes explicar un poquito a grandes rasgos sobre, no sé si es el término adecuado, es la interpretación que se da. Incluso, por ejemplo, este tema de cómo acreditas a partir de cuándo tienes la titularidad del inmueble. Tuvimos un caso en el que el impuesto a la renta se estaba cuestionando desde cuándo tenían la titularidad. ¿Y qué pasaba? Que había fallecido, ¿no? Los padres, habían fallecido los padres, se hizo la asociación intestada, pero la asociación intestada se inscribió un año antes de la venta del inmueble. Y se dice que hay que sustentar desde cuándo tienen la titularidad. Entonces, acá se decía de que a partir de cuándo se consideraba la titularidad. En algunos casos se dice de que se considera desde la muerte del causante, ¿no? Pero digamos que para efectos de compra-venta del inmueble ya la experiencia nos dice de que más consideran la inscripción de esa asociación intestada. Ojo, puedes tener la asociación intestada, pero si no ha sido inscrita en la partida del inmueble, no lo están considerando los notarios como... Sí, y eso es un tema en realidad que genera controversia porque, o sea, lo importante es acreditar en qué momento adquieres la propiedad, ¿de acuerdo? Bueno, ese tema da para mucha conversación, pero rápidamente vamos a señalarlo, ¿no? La exigencia de un documento de fecha cierta es para acreditar precisamente en qué momento se da la transferencia. Porque, bueno, podemos vender, no sé, en el 2010, pero yo le pongo 2003 y con eso acredito, ¿no? Que hoy es 2003. Pero no hay una certeza, ¿no? Eso que te lo da un documento de fecha cierta, como una legalización de las firmas o una escritura pública. Entonces, de esa manera tú acreditas. Pero en el caso de, por ejemplo, la adquisición de un inmueble producto del fallecimiento de una persona, se llama en derecho mortis causa, tú heredas porque ocurrió un hecho natural que viene dado por el fallecimiento de la persona. Entonces, en ese caso hay un acta
en el que no hay duda de qué momento falleció la persona. Tú no le puedes cambiar arbitrariamente la fecha de fallecimiento de la persona, ¿no? Entonces, en ese caso, se entiende que esos herederos, esa masa hereditaria o esa sucesión, perdón, adquirió esos derechos de propiedad sobre el inmueble en el momento del fallecimiento. La sucesión intestada lo que hace es reconocerlos, pero ya ellos, producto de hechos naturales, que adquieren esa propiedad. Bueno, ahí hubieron diferentes posiciones, ¿no? En temas sí, así es, ¿no? Y hay diferentes posiciones, entonces a los notarios, obviamente, como tienen responsabilidad solidaria respecto de la obligación tributaria, entonces ellos adoptan una posición conservadora. ¿Qué significa responsabilidad solidaria? Que si el propietario vendedor no asume el íntegro de la obligación tributaria, la SUNAT puede voltear y decirle: oiga, usted, señor notario, no verificó el adecuado cumplimiento de la obligación tributaria, así que usted me paga lo que no me pagó esa persona. Así es. Entonces eso es Por eso, en estos casos, lo que se sugiere es que se tenga el cuidado. Si ya tienes la sucesión intestada, es simplemente un mero trámite de ir a inscribirlo en la partida. No esperes, porque hemos tenido casos en los que han tenido la sucesión intestada ahí, pero nunca la inscribieron en la partida. Sí, y eso para es un evitar mero ese trámite. tipo de cosas, simplemente vas a la SUNAT con tu sucesión: oiga, quiero inscribir esta sucesión en la partida del inmueble, y te evitas todo este tema. Así es. Bueno, un siguiente punto tiene que ver con el cálculo del impuesto. ¿Cómo se calcula el impuesto? Ahora, hablábamos de que se aplica una tasa sobre la ganancia, ¿verdad? Entonces, primero, ¿cómo calculas la ganancia? La ganancia se calcula, digamos, en términos simples, vamos a simplificarlo bastante. Lo que tú recibes menos lo que te costó. Pero lo que te costó, tienes que actualizarlo. Es decir, si tú lo adquiriste en el 2010, producto de la inflación y todo esto, lo que tú pagaste en el 2010 no es el mismo valor que tiene hoy, ¿verdad? Digamos, si tú pagaste en el 2010 150.000 soles, esos 150.000 soles producto de la inflación, a la fecha de hoy ya no son 150.000, digamos, son ahora 160.000, 170.000 soles, ¿no? Aplicándole el índice de corrección monetaria. Entonces, si tú vendes, no sé, por 200.000 y a ti te costó 150.000 en el 2010, lo vendes en el 2025, actualizas ese monto y hoy esos 150.000 son 170.000, la diferencia de 200.000 menos los 170.000 es 30.000. A eso tú le aplicas el 5% y de esa manera calculas el impuesto. Así es, así es. Y bueno, para ir mencionando algunos puntos y cerrar este tema, es ¿qué pasa si no lo declaras, no? ¿Qué pasa si no lo pagas? Si es que tú vas estás en el proceso de venta y te dicen: oye, tienes que pagar, y ojo, por eso es importante la asesoría. No te asesoraste o no te comentaron de que tú tenías que pagar el impuesto a la renta y ya estás en la parte de el proceso de transferencia, la firma de la minuta o lo que fuera, la firma de la escritura, perdón. Y el notario te dice: oiga, usted tiene que pagar el impuesto a la renta, y tú simplemente no lo quieres pagar. Primero, que el notario te va a bloquear la operación, no se va a ejecutar, porque como bien dice Jorge, los notarios son responsables solidarios. Si se bloquea la operación, no se va a inscribir en registros públicos, y sobre todo, si es que en el supuesto, vamos a suponer de que se le pasó al notario, ¿no? De que no te tuvo el cuidado, que es muy raro que pase, o es casi imposible que suceda, pero en el supuesto que sucede y no pagues, y si te correspondería, la SUNAT hoy Sí, de todas maneras. se entera de absolutamente todo. Porque además los notarios hacen una declaración de las operaciones que hacen, entonces la SUNAT va a detectar eso. Además que también la SUNAT rastrea lo que es el flujo, ¿no? del dinero a través de las operaciones. Adicionalmente al pago hay que hacer una declaración. O sea, el pago lo va a verificar el notario al momento de hacer la escritura pública, pero posteriormente hay que hacer la declaración a través de las plataformas virtuales de SUNAT con la clave SOL. Así es correcto. Entonces, por eso es mejor que desde un primer momento te informes y sepas y hagas tus cálculos si es que te corresponde o no te corresponde pagar impuesto a la renta. Entonces, en Inmosoto, ¿cómo te ayudamos? A hacer la evaluación integral del caso, ¿no? A saber si es que te corresponde pagar impuesto a la renta, a que puedas hacer tus cálculos, a hacer esa corrección del monto que te costó hace 10, 15, 20 años y cuánto te costaría ahora, y a calcular con certeza y con tranquilidad de que luego la SUNAT no te esté observando y te esté multando innecesariamente. Así es. Vende bien, vende seguro. Así es. Bien, bueno, si tienen dudas al respecto, quieren que toquemos algún tema, pueden dejarlo en los comentarios, pueden escribirnos o internamente también. Compartan este video con las personas a quienes pueda interesar. Revisen nuestra página web www.mosoto.com y bueno, ya estamos en un próximo video. Nos vemos. Chao.